Hay un momento que todo aprovechado teme más que a la chancla de su abuela. No es cuando lo encaras, no es cuando lo desenmascaras, es cuando por primera vez, después de meses o años de ceder, le dices no y punto. Carl Jung se clavó durante décadas estudiando este momento preciso en sus pacientes, y lo que descubrió va a cambiar por completo cómo entiendes a los ventajosos que te rodean. Porque cuando, finalmente, le niegas algo a un aprovechado, algo dentro de él se rompe, y la reacción que le sigue un patrón tan predecible, tan bien documentado, que Jung podía anticiparla con una precisión casi quirúrgica. Lo que vas a aprender hoy podría ahorrarte años de confusión y dramas innecesarios, porque ese NEL que tanto te cuesta soltar desata una cascada de comportamientos que revelan exactamente quién es esa persona en realidad. Si alguna vez sentiste que decir ni madres te traería consecuencias terribles, si alguna vez cediste por miedo a la reacción del otro, este video es para ti. Jung escribió algo revelador en sus notas clínicas de 1921. El ventajoso construye su identidad sobre el control de los demás. Cuando ese control se interrumpe, no experimenta una simple frustración, experimenta una crisis existencial. Piénsalo bien. Una persona normal, cuando le dices que no, puede sentir decepción, puede sentir tristeza, incluso puede sentir un enojo momentáneo. Pero un aprovechado siente algo completamente diferente. Siente que su realidad se derrumba como un castillo de naipes, porque el aprovechado no te ve como una persona con derecho a decir «Nel». Te ve como una extensión de sí mismo, como un objeto que existe para satisfacer sus necesidades. Y cuando ese objeto, de repente, muestra voluntad propia, todo su sistema interno entra en crisis. Antes de continuar, necesitas entender algo fundamental. El aprovechado tiene lo que Jung llamó un autoestima de hojaldre. Su sentido de identidad no viene de adentro, como en las personas sanas. Viene de afuera, viene del control que ejerce sobre los demás, viene de la validación constante, viene de que las cosas siempre sean como él quiere, a su manera, cuando tú eras complaciente, cuando cedías, cuando decías sí buena a todo. Estabas alimentando esa autoestima de hojaldre. Estabas siendo su fuente de suministro psicológico. Estabas confirmando su ilusión de control absoluto. Tu primer no y punto rompe esa ilusión. Y lo que viene después es lo que Jung documentó como las 5 fases de la reacción del aprovechado. La primera fase es la incredulidad. El aprovechado, literalmente, no puede procesar lo que acaba de escuchar. Su cerebro rechaza la información. Es como si le hubieras hablado en chino mandarín. Jung describió esta fase así. El ego del aprovechado tiene mecanismos de defensa tan rígidos que la realidad que contradice su visión simplemente no se registra. En términos prácticos, esto se ve de varias formas. Puede preguntarte si estás bromeando. Puede actuar como si no hubieras dicho nada. Puede repetir su petición como si no te hubiera escuchado. Puede reírse nerviosamente y cambiar de tema, convencido de que, obviamente, vas a reconsiderar. Esta fase dura poco. Minutos, a veces solo segundos, pero es importante que la reconozcas, porque lo que viene después es mucho más intenso. Déjame contarte un caso que Jung documentó en 1923. Una paciente, a quien llamaré Lupita, llevaba 8 años casada con un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, desde qué ropa usar hasta con quién hablar. Un día, Lupita decidió visitar a su hermana sin pedir permiso. Cuando regresó, su esposo actuó como si nada hubiera pasado. No mencionó la visita, no hizo preguntas,
Simplemente la ignoró por completo. Lupita pensó que había ganado, pensó que finalmente él había aceptado su autonomía. Pero Jung le explicó: no está aceptando nada, está en incredulidad. Su cerebro no puede procesar que hiciste algo sin su permiso. Dale unas horas. Y Jung tenía razón. Esa misma noche, su esposo comenzó la segunda fase. La segunda fase es la prueba. Una vez que el aprovechado procesa que dijiste «Nel», su siguiente movimiento es probar si realmente lo decías en serio, porque en su mente todavía cree que puede hacerte cambiar de opinión. Jung llamó a esto el sondeo de límites. El aprovechado comenzará a usar todas las técnicas que le han funcionado antes. Si la culpa funcionaba, te hará sentir culpable. Si la lástima funcionaba, se mostrará vulnerable. Si la presión funcionaba, aumentará la presión. Esto es crucial que lo entiendas. Todo lo que hace en esta fase es una prueba. No está realmente triste, no está realmente herido, está probando qué botón todavía funciona. Jung observó este patrón en cientos de casos clínicos. El aprovechado tiene un repertorio de técnicas probadas, escribió. Cuando una falla, pasa rápidamente a la siguiente, como alguien probando llaves en una cerradura. Si alguna vez le dijiste «no pasarán» a alguien y de repente se volvió extremadamente amable, extremadamente triste o extremadamente enfermo, estabas experimentando esta fase. La duración de esta fase depende de cuánto tiempo mantengas tú, ni madres. Algunos aprovechados abandonan rápido cuando ven que no funciona. Otros pueden persistir durante horas, días o incluso semanas. Pero si tú, no y punto, se mantiene firme. El aprovechado pasa inevitablemente a la tercera fase, y esta es la más peligrosa. Recuerda a Lupita, la paciente de Jung. Cuando su esposo entró en la fase de prueba, primero intentó la culpa. Le dijo que su hermana era mala influencia, que la familia de ella siempre había querido separarlos. Cuando eso no funcionó, intentó la lástima. De repente tenía dolor de cabeza. Necesitaba su ayuda con algo urgente. Lupita, con la guía de Jung, no cedió. Y entonces vino la tercera fase. La tercera fase es el berrinche de rey. Jung dedicó capítulos enteros a este fenómeno. El berrinche de rey, escribió, no es como el enojo normal. Es una erupción volcánica del ego herido, una respuesta desproporcionada a lo que el narcisista percibe como una amenaza existencial. Tu simple «nel», algo completamente razonable y legítimo, es percibido por el aprovechado como un ataque devastador y responde con furia. Esta furia puede manifestarse de muchas formas. En algunos casos es explosiva, gritos, insultos, amenazas. En otros casos es fría, silencio hostil, miradas de desprecio, comentarios cortantes. Pero lo más importante que debes entender es esto. La rabia no es sobre lo que dijiste que no. Es sobre lo que tú no representa. Tú no representa el fin de su control. Representa que eres una persona separada con voluntad propia. Representa que su ilusión de poder absoluto era exactamente eso, una ilusión. Jung fue muy claro en esto. El aprovechado no está enojado por la situación específica, está enojado porque su realidad se desmorona. Durante esta fase, el aprovechado puede decir cosas terribles. Puede revelar pensamientos que tenía sobre ti que nunca habías escuchado. Puede que él, la aprovechado, ataque tus inseguridades más profundas, con una precisión quirúrgica, de esas que duelen hasta el alma. Nel, no es casualidad, el ventajoso ha estado clavando el ojo en ti,
observándote durante toda la relación, recopilando información, como un buitre acechando su presa sobre tus puntos débiles, y vaya que los conoce. Y en este momento de berrinche, de demostrar quién manda, usa todo ese arsenal, sin piedad. Jung, el mismísimo Carl Jung, llamó a esto la liberación de la sombra proyectada. Todo lo que él la ha aprovechado, reprimió, todo lo que ocultó detrás de su máscara de yo no fui, sale a la superficie en este momento, como olla de presión a punto de explotar. Es devastador presenciarlo, te lo juro, pero también es increíblemente revelador, como cuando te cae el 20, porque en esta fase, por fin, ves quién es realmente esta persona. Se te caen las vendas de los ojos, la máscara, se va al caño por completo. Quiero que entiendas algo importante antes de que sigamos. Pon atención, lo que él, la ventajoso, dice durante la fase de berrinche. No es la verdad sobre ti, mi chavo A. Es la verdad sobre él, ella. Es su sombra proyectada, sus inseguridades, sus miedos. Está hablando de sí mismo A. No de ti, no seas bobo A. Jung lo explicó magistralmente. Cuando el ego se siente amenazado, como perro con rabia, proyecta hacia afuera, avienta todo lo que no puede tolerar en sí mismo, como si fuera basura. Así que, órale, si él la ha aprovechado te llama egoísta, aguas. Probablemente él, ella es él la egoísta. Si te llama manipulador él, ella es él la manipulador Si te dice que nadie te va a querer, es porque él, ella, teme que nadie la quiera él, ella. Así de simple, esta comprensión, este entendimiento, es tu armadura, tu chaleco antibalas durante la fase de berrinche. Para que no te lleguen los balazos. Al marido de Lupita, durante su explosión de furia, le salieron cosas que ella nunca había escuchado en 8 años de matrimonio. Imagínate el shock. Le dijo que siempre la había considerado inferior. Qué fuerte, que se había casado con ella solo porque nadie más la quería. Duro, que su propia madre le había advertido que ella era un fracaso. Peor, Lupita quedó devastada, hecha pedazos. Pero Jung le ayudó a ver. Lupita, eso no era sobre ti, mija. Era la sombra de él saliendo a la luz. Él es quien se siente inferior. Él es quien teme que nadie lo quiera. Estaba describiendo sus propios miedos más profundos. Esa comprensión, ese qué, cambió todo para Lupita. Le dio un respiro al alma. La cuarta fase es, quizás, la más confusa para las víctimas. Es un verdadero laberinto. Jung la llamó la fase de vulnerabilidad fabricada. La falsedad en su máxima expresión. Después de la explosión de rabia, algo extraño sucede. El aprovechado de repente se vuelve vulnerable. Como corderito, se disculpa. Con lágrimas de cocodrilo, llora. Habla de su infancia difícil. La historia de siempre, promete cambiar, puro bla, bla, bla. Te dice que eres la única persona que la entiende. ¡Qué mentira! Si no conoces este patrón, si no estás al tanto, esta fase puede convencerte de dar marcha atrás, de volver a caer en la trampa. Piensas, híjole, tal vez fui muy duro, tal vez sí la lastimé, tal vez realmente va a cambiar esta vez. No te engañes. Pero Jung fue implacable en su análisis. La vulnerabilidad del manipulador es otra forma de manipulación, otra máscara. No es arrepentimiento genuino, es una táctica, una estrategia para recuperar el control. Así de claro, la forma de distinguir vulnerabilidad genuina de vulnerabilidad fabricada
es observar un patrón específico. Pon mucha atención. La vulnerabilidad genuina viene con cambios de comportamiento reales. La persona reconoce el problema, lo admite y toma acciones concretas para resolverlo. Se mueve sin que tengas que pedirlo, sin renegar. La vulnerabilidad fabricada viene con promesas vagas y temporales. El comportamiento mejora solo mientras necesitas recuperar tu confianza. Y luego, ¡zas!, vuelve exactamente al punto anterior. Peor que antes. Jung observó que la vulnerabilidad fabricada típicamente incluye lo que él llamó la inversión de roles. Aguas con esto. Él la aprovechado a se presenta como la víctima. El pobrecito a tú, por poner un límite razonable, por defenderte, te conviertes en él la agresor a increíble, pero cierto. De repente, ella es el la herido a, el la incomprendido a, el la que sufre. Puro teatro. Esta inversión es increíblemente efectiva. Funciona de maravilla, porque activa tu empatía natural. Ves a alguien sufriendo y quieres ayudar. Es un impulso humano básico. Nos nace, pero él la aprovechado a está explotando precisamente ese impulso, está jugando con tus sentimientos. Jung escribió: la persona empática es especialmente vulnerable a la manipulación de la vulnerabilidad falsa. Su capacidad de sentir el dolor ajeno, su gran corazón, se convierte en su punto ciego, su talón de Aquiles. Si estás en esta fase, si te encuentras aquí, necesitas recordar algo crucial, algo vital. El dolor de la aprovechado a es real. En cierto sentido, sí, realmente está sufriendo. Puede ser porque perdió el control, porque ya no te manipula como antes, pero ese sufrimiento no es tu responsabilidad, ni madres. Y ceder a él solo perpetúa el ciclo, lo alimenta. La quinta y última fase es la que determina el futuro de la relación. Es la prueba de fuego. Jung la llamó la fase de decisión, el momento de la verdad. En esta fase, él la ha aprovechado, evalúa la situación y toma una decisión. O te descarta, te manda al diablo, o te retiene con manipulación más sofisticada, con trucos nuevos. Si decide descartarte, su comportamiento cambia radicalmente. Como de la noche a la mañana, puede volverse distante, como témpano de hielo, frío, desinteresado, como si no existieras. Puede empezar a buscar a otra persona, otro incauto para llenar el vacío que dejaste. Te cambia por otro juguete. Puede hablar mal de ti con otros. Te difama. Este descarte puede sentirse devastador, como si te arrancaran el corazón, especialmente si hubo una conexión emocional genuina de tu parte, si realmente la amabas. Pero Jung era claro. El descarte del manipulador es, paradójicamente, el mejor resultado posible, aunque duela, porque significa que quedas libre, que te quitaste un peso enorme de encima. El otro camino es más insidioso, más peligroso. Si él la ha aprovechado decide retenerte, volverá con manipulación más sofisticada, con nuevas artimañas. Habrá aprendido que sus técnicas anteriores no funcionan contigo, que ya no te compra sus cuentos. Así que desarrollará nuevas técnicas, más sutiles y perversas. Jung llamó a esto la evolución del depredador. Se adapta para seguir cazando. La manipulación se vuelve más sutil, casi imperceptible, más difícil de detectar. Él la ha aprovechado, puede incluso parecer que cambió por un tiempo. Te hace creer que sí, solo para volver con fuerza cuando bajas la guardia, cuando te confías. Por eso es tan importante que entiendas todo el patrón, que lo conozcas de memoria, porque cuando lo ves completo, cuando lo tienes bien ubicado,
te das cuenta de algo liberador, que te da alas. Ninguna de estas fases es sobre ti, ni una sola. No eres tú el problema. No te culpes. No es tu no el problema. Nel, el problema es la estructura psicológica del aprovechado A, que no puede tolerar a otra persona con voluntad propia, que no soporta que seas independiente. Jung fue muy claro en esto. Él, la aprovechado, tratará a cualquier persona de la misma manera. Es un patrón que repite con todos. No es personal, es su patrón, es su forma de ser. Esto significa que nada de lo que hagas diferente cambiará la situación. Por más que intentes, no hay forma de decir no que evite estas fases. No existe. No hay forma de ser suficientemente amable o comprensivo. Nada es suficiente. El único camino es mantenerte firme y protegerte, poner un alto. Ahora que conoces las 5 fases, la pregunta es, ¿cómo te proteges durante este proceso? Esa es la clave. Jung desarrolló lo que llamó técnicas de autoprotección psicológica, un escudo contra la manipulación, y son exactamente lo que necesitas para atravesar el colapso del aprovechado sin salir destruido, sin que te hagan pedazos. La primera técnica es la observación desapegada. Como si fueras un espectador, Jung enseñaba a sus pacientes a observar la reacción del manipulador como si estuvieran viendo una obra de teatro. Sin involucrarse, no participas en el drama, no te enganchas, no respondes a las provocaciones, te quedas callado, solo observas como si fueras un científico estudiando un fenómeno. Esta técnica funciona porque desactiva el ciclo de acción y reacción que él, la aprovechado, necesita para controlarte. Le quitas el poder. El la aprovechado lanza una provocación esperando una reacción emocional tuya. Quiere verte enojado, triste, desesperado. Si no reaccionas, si te mantienes imperturbable, si solo observas, su técnica falla, se queda con las ganas. Y cuando sus técnicas fallan repetidamente, pierde poder, se desinfla. La segunda técnica es lo que Jung llamó anclar tu realidad, aferrarte a lo que es verdad. Durante el colapso del aprovechado, él intentará distorsionar la realidad, querrá hacerte creer que estás loco, te dirá que estás loco, te dirá que recuerdas mal, que te inventas cosas, te dirá que ella nunca dijo eso, que ella nunca hizo eso. Te negará todo. Necesitas anclas externas de realidad. Necesitas testigos, pruebas, hechos concretos. Esto significa tener personas de confianza que conocen la situación y pueden validar tu percepción. Significa guardar registros cuando sea posible. Significa escribir lo que sucede para no olvidar después. Jamás. Jung escribió: la primera víctima de la manipulación es la percepción de la realidad. Proteger tu realidad es proteger tu sanidad. No lo olvides. La tercera técnica es establecer y mantener límites claros, bien definidos. Jung fue enfático en esto. Un límite que no se mantiene, ni madres que es un límite. Es una sugerencia que él la aprovechado ignorará. De cajón, si dices Nel y luego cedes cuando la presión aumenta, el la ventajoso aprende que solo necesita presionar más fuerte. Así de simple. Refuerzas exactamente el comportamiento que quieres detener. ¡Qué oso! Mantener el límite significa tolerar la incomodidad temporal de su reacción. Significa aceptar que habrá consecuencias negativas a corto plazo, obvio, pero esas consecuencias son infinitamente menores
que las consecuencias de seguir cediendo. Piénsalo. La cuarta técnica es prepararte para el duelo. Esto puede sonar extraño, lo sé, pero Jung sabía que decir no a aprovechado a significa perder algo. Ojo, no pierdes a la persona real, porque esa persona tal vez nunca existió. Pierdes la ilusión de quien creías que era, pierdes la esperanza de que cambiara, pierdes la relación que imaginabas que podría ser. Ese duelo es real y necesita ser procesado. ¡A huevo!, Jung escribió. Soltar la ilusión duele tanto como soltar una realidad. A veces más, porque la ilusión era perfecta y la realidad nunca lo es. ¡Qué duro! Permitirte hacer ese duelo es parte del proceso de liberación, esencial. Lupita, al final de su terapia con Jung, logró salir de ese matrimonio. Por fin. No fue fácil, para nada. Pasó por todas las fases que describimos. Pero cada vez que su esposo intentaba una técnica de manipulación, ella la reconocía. Y ese reconocimiento le quitaba poder, totalmente. Años después, Jung recibió una carta de Lupita. Decía: ahora puedo decir no y punto, sin temblar. Ahora sé que mi no y punto es mi derecho. Ahora entiendo que el berrinche de rey de él no era sobre mí, era sobre él. Esa es la transformación que el conocimiento puede generar. Es magia pura. Si has llegado hasta aquí, has recibido información que la mayoría de las personas nunca escucha. Eres de los pocos. Conoces el patrón completo. Conoces las 5 fases. Conoces las técnicas de protección que Jung desarrolló. Este conocimiento es poder, poder puro, pero solo tiene valor si lo usas. Úsalo. Este tipo de contenido requiere cientos de horas de investigación. En los escritos originales de Jung, análisis de casos clínicos y traducción de conceptos complejos a algo aplicable en tu vida diaria. Es una chamba. Si este video te abrió los ojos, si te ayudó a entender algo que no podías nombrar antes, considera apoyar este trabajo con Super Thanks. Se agradecería un montón. No es solo apoyo económico. Es decir, este conocimiento tiene valor. Quiero que más personas lo reciban. Quiero que sigas revelando lo que otros ocultan. Tú ya no eres víctima, ni madres. Eres alguien que se protege con conocimiento y al apoyar este contenido, ayudas a que otros también lo sean. Haces la diferencia. Ahora vamos a algo crucial. Voy a darte las señales específicas de que ya estás en una de las 5 fases, sin saberlo, porque a veces el proceso ya comenzó y no lo reconoces. Señal número 1, de que estás en la fase de incredulidad. La persona repite exactamente la misma petición, como si no hubieras respondido. Te mira como si estuviera esperando que reconsideres, actúa con una normalidad que ignora completamente tu respuesta. ¡Qué fuerte! Señal número 2, de que estás en la fase de prueba. De repente te recuerda favores del pasado. De repente, tiene una emergencia. De repente, está enfermo. De repente, necesita exactamente lo que dijiste que Nel ha. Señal número 3, de que estás en la fase de rabia. El tono cambia abruptamente. Aparecen comentarios sobre cosas que nunca habían mencionado antes. Te acusan de cosas que no hiciste. ¡Qué injusto! El volumen o la intensidad son desproporcionados a la situación. Se pasan de lanza. Señal número 4, de que estás en la fase de vulnerabilidad fabricada. Después de una explosión, hay un cambio completo. Lágrimas, disculpas, promesas de cambio, referencias a traumas pasados.
y una petición implícita de que tú también pidas disculpas. ¡Qué cinismo! Señal número 5, de que estás en la fase de decisión, distanciamiento sin explicación, así de repente. Comentarios sobre otras personas que podrían estar disponibles. Amenazas veladas de abandono. O por el contrario, un comportamiento perfecto, que parece demasiado bueno para ser verdad. Sospechoso. Si reconoces alguna de estas señales, en tu vida actual ya tienes información que antes no tenías. Ya sabes qué está pasando. ¡A huevo! Ya puedes nombrar el proceso. ¡Qué alivio! Jung decía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piénsalo. Hoy hiciste consciente algo que estaba dirigiendo tu vida. ¡Qué chingón! Ahora quiero que hagas algo. Piensa en la última vez que le dijiste no y punto a alguien y sentiste una reacción desproporcionada. Piensa en cuál de las 5 fases experimentaste. Piensa en cómo reaccionaste tú si cediste. No te juzgues. Nel, no tenías esta información, pero ahora la tienes. Y con eso basta. El próximo no y punto que digas será diferente, porque sabrás exactamente qué esperar. Y cuando el patrón comience a desarrollarse, lo reconocerás inmediatamente. Ese reconocimiento es tu libertad, es todo. Jung lo expresó mejor que nadie. El conocimiento de los patrones psicológicos no elimina el dolor de enfrentarlos, pero elimina la confusión. Y sin confusión, el poder del aprovechado se desvanece. Así de claro. Hay algo más que necesitas saber antes de terminar. El proceso que describí no solo aplica a aprovechados en relaciones románticas, ni madres. Aplica a padres aprovechados a jefes aprovechados a amigos aprovechados a familiares aprovechados a quien se deje. El patrón es el mismo. Las 5 fases son las mismas. Las técnicas de protección son las mismas. Lo que cambia es el contexto y la intensidad. Un padre aprovechado puede estar en estas fases durante décadas. Un jefe aprovechado puede pasar por las 5 fases en una sola reunión. ¡Qué horror! Una amiga aprovechada puede alternar entre fases dependiendo de la situación, pero el patrón subyacente no cambia. Jung fue muy claro. La estructura psicológica del aprovechado es la misma. Sin importar el rol que ocupe en tu vida, solo cambia la máscara. Esto significa que, una vez que aprendes a reconocer el patrón, estás protegido en todas las áreas de tu vida. No necesitas aprender un sistema diferente para cada tipo de relación. Nel, el mismo conocimiento te sirve en todas partes. Es universal. Esa es la belleza del enfoque de Jung. No se enfocó en comportamientos superficiales que cambian según el contexto. Se enfocó en estructuras psicológicas profundas que permanecen constantes, y eso es lo que te llevas hoy. No solo información sobre qué pasa cuando dices no y punto. No, entendimiento profundo de por qué pasa. Y ese entendimiento te protegerá en situaciones que aún no has enfrentado. ¡Qué valioso! Un último pensamiento antes de cerrar. Decir no y punto a un aprovechado es un acto de valentía. Bravo por ti. Nel, ni madres, no y punto. No se siente así al principio. En el momento da un miedo que te cala hasta los huesos. Se siente como si estuvieras haciendo algo malo. Se siente como si tú fueras el problema. Pero ojo, Carl Jung,
Ese genio ya sabía que esa sensación es parte de la manipulación, es la maña del ventajoso. El aprovechado te entrenó para sentir que tus límites son agresiones. Te lavó el coco para que creyeras que tus necesidades son puro egoísmo. Te programó para pensar que tu NEL es una traición, pero nada de eso es verdad, ni madres. Tu NEL es tu derecho fundamental como ser humano. Es la expresión de tu voluntad, separada de la de otros. Es la demostración de que eres una persona completa, no una extensión de nadie más. De nadie. Cada vez que dices NEL y lo mantienes, te recuperas un poquito más a ti mismo. Es como quitarte un peso de encima. Jung, en sus últimos años, escribió: el trabajo más importante de la vida es la individuación, convertirse en quien realmente eres. Y ese proceso requiere la capacidad de decir NEL a quienes quieren que seas quien ellos necesitan, no quien tú eres. Tu primer NEL es el comienzo de tu individuación, es el primer paso para ser libre. El berrinche de rey del aprovechado es incómodo de presenciar. Sí, da cosa, pero es el precio de tu libertad. Y créeme, vale cada segundo de incomodidad, vale oro. Ahora te toca a ti. ¿Cuántos de estos patrones reconociste en tu vida? ¿Cuál de las 5 fases es la que más te cuesta enfrentar? ¿Hay alguien específico, alguna carita que vino a tu mente durante todo este video? Sé honesto contigo mismo. No necesitas soltar nombres. Aguas con eso. Pero me gustaría saber, la primera vez que le dijiste NEL a un ventajoso, ¿qué pasó después? Cuéntanos el chisme. Comenta tu experiencia aquí abajo. No te quedes callado. Tu historia puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo, ahorita mismo. Y si este video te dio claridad sobre algo que no podías nombrar antes, compártelo con alguien que lo necesite. Pásale el dato. A veces, un video puede cambiar la perspectiva de una persona que está atrapada en un ciclo que no entiende. Y salvarle la vida. Jung dedicó su vida a hacer consciente lo inconsciente. Hoy, un poco de ese conocimiento llegó a ti. Úsalo bien, no lo desperdicies.